habiendo respondido ya a las preguntas: ¿cómo se hace un asesino serial? ¿Y por qué tantos son de Estados Unidos? Siento que ya estamos en el contexto apropiado para explicar, desde mi punto de vista, por qué hubieron tantos asesinos seriales desde 1970 hasta 1990. 20 años que el escritor especialista en crimen Harold Schechter definió como la época dorada del homicidio serial. Se estipula que el 80% de los asesinos seriales descubiertos estuvieron activos durante este periodo. Pero este número es innecesario, ya que tanto vos como yo sabemos que cada vez que se habla en la cultura popular de esta clase de asesinos, la enorme mayoría de las veces se trata de un caso que sucedió en este momento de la historia. Acá es donde nacieron historias y leyendas urbanas que ya son clásicos en todo el espectro cultural y del entretenimiento. Un payaso asesino, un caníbal solitario, escenas de crímenes bizarras, criminales que escriben cartas a la policía y siguen un patrón compulsivamente, entre muchísimos otros tópicos similares. De hecho, el término asesino serial ni siquiera existía hasta el 1974, cuando fue acuñado por el FBI, que necesitaba una forma de referirse a esta nueva oleada de asesinatos en serie sin precedentes en toda la historia de Estados Unidos. Ojo, no estoy diciendo que no hubieran homicidas seriales anteriormente. Lo que no tenía precedentes es la enorme cantidad con la que empezaron a presentarse. Vayamos al hueso. ¿Cuál es la razón de este incremento tan bestial en la frecuencia de estos casos? Shadows all around me tonight. I feel a call from everything around me tonight. I don't even feel like going, but also don't even feel like staying. Si bien la mayoría de la población de los Estados Unidos ya vivía en ciudades antes de los años 50, fue luego de la Segunda Guerra y a partir de esta década que el concepto de pequeños pueblos rurales con comunidades cerradas, católicas y familiares empezó a romperse. Los avances tecnológicos y el crecimiento exponencial de la economía americana luego de la guerra se tradujeron en un marco cultural perfecto para el surgimiento de nuevas empresas y oportunidades laborales, todas concentradas en las grandes ciudades, donde había más población con mayor poder adquisitivo, es decir, una pileta mucho más amplia de clientela. Esto ocasionó una migración enorme hacia los ya poblados centros urbanos del país. El sueño americano de formar una familia y criarla en el pueblo donde naciste y estuviste toda tu vida se transformó en el de viajar a una gran ciudad y empezar un emprendimiento, con la esperanza de hacer una fortuna. Hasta acá todo bien, pero donde muchos vieron una mayor cantidad de clientes, otros vieron una mayor cantidad de posibles víctimas. El aumento de la población significó que dejó de ser costumbre el conocerse con tus vecinos y las personas cercanas, para pasar a ser una sociedad de extraños. Una donde perfectamente podías encontrarte a una persona una vez para luego no volver a verla en toda tu vida. Este anonimato, que antes era imposible, se convirtió en una herramienta fundamental para los asesinos seriales. Pero eso no es todo. Si bien las personas abandonaron los pueblos pequeños y rurales, no perdieron sus costumbres. No estaban acostumbrados a la vida urbana. Es decir, que eran más ingenuos y confiaban fácilmente en extraños, por lo que eran mucho más susceptibles a las típicas manipulaciones usadas para atraer víctimas. Hablando en criollo, era perfectamente normal subirte al auto de un completo extraño con la promesa de ir a tomar algo por ahí. Obviamente, la gente tampoco estaba acostumbrada a escuchar de homicidas seriales, cosa que, combinada con lo dicho anteriormente, resultó ser fatal para varias personas. La Segunda Guerra Mundial
La guerra de Corea y la de Vietnam son aledañas a este periodo, por lo que se produjeron varias generaciones expuestas a la glorificación del asesinato y a historias de brutalidad. No solamente por los numerosos veteranos que volvieron traumados por sus experiencias y luego se dedicaron a estos crímenes, sino por los hijos de veteranos. Una gran parte de estos niños se crió en un ambiente hostil y fueron sujetos a abusos físicos y psicológicos, propinados por hombres completamente rotos por la metralla, la sangre y el olor a pólvora. No todos los hijos de veteranos tuvieron una infancia así, aclaro, pero sí una cantidad importante. Estas 3 generaciones de hijos de veteranos alcanzaron la mayoría de edad en los 70 y los 80 aproximadamente, que es la edad en la que muchos asesinos empiezan a matar. ¿Te acordás de cómo dije que la adicción al alcohol y a las sustancias no solamente es muy común en los asesinos seriales, sino que también contribuye a su deterioro cognitivo y por ende a las atrocidades que cometen? Bueno, déjame mostrarte un gráfico que representa el consumo de alcohol en los Estados Unidos a través de las décadas. Si te fijas, hay un incremento brutal en los años 70, que luego baja lentamente hasta estabilizarse en la década del 90. Así es, este periodo es por lejos el momento en el cual más litros de alcohol se consumieron per cápita en toda la historia del país. Curioso, ¿no? Nada más que agregar. En ese momento, claramente la ciencia forense estaba en un nivel bastante más bajo que ahora. Preferían hacer las cosas a la vieja escuela, es decir, recurriendo principalmente a entrevistar testigos y formar teorías personales basadas en lo que ya conocían. Teorías que también estaban influenciadas por el machismo, racismo y homofobia comunes en esa época, especialmente entre aquellos que trabajaban para la policía. La oleada enorme de estos casos los puso cara a cara con una inamovible realidad. No solo no tenían experiencia, ya que muchísimos agentes nunca habían presenciado ningún crimen semejante, sino que tampoco tenían las herramientas ni la mente abierta a usar nuevos métodos forenses, como por ejemplo los perfiles psicológicos. Pero esta no era la muestra más grave de ineptitud policial. Ese honor se lo lleva la falta de comunicación entre las agencias de cada estado. Básicamente, los crímenes que se cometían, por ejemplo, en Texas, quedaban archivados únicamente en las oficinas de ese lugar, por lo que fácilmente podías asesinar a 10 personas, mudarte a otro estado y cambiar de identidad. Mientras no te hayan atrapado, en ese nuevo estado no habría ni un miserable archivo que registre esos 10 asesinatos. Nadie sabría que hay un asesino suelto. Simplemente era como si nunca hubiera ocurrido. Ted Bundy es una de las personas que más se aprovechó de esto. Matando en 7 estados diferentes, no solo logró asesinar a más de 30 mujeres, sino que pudo hacerlo impunemente por años. Pero no es el único. Gary Ridgway, por ejemplo, movía los restos de sus víctimas hacia otros estados, y Rodney Alcalá logró cambiar su identidad varias veces mudándose hasta ser descubierto. Este caso es especialmente indignante, porque se cree que podría ser uno de los asesinos seriales con más víctimas de la historia, pero solo pudieron condenarlo por 5. Muchachos, pueden citarme cuando les digo que en cada tragedia de la humanidad siempre han tenido parte de la culpa unos cuantos periodistas sin escrúpulos. Mientras el FBI trabajaba a contrarreloj para entender a estos criminales y desarrollar métodos para atraparlos, los medios hacían todo lo posible por entorpecer su trabajo e incitar a miles de personas hambrientas de atención a dar el paso que los llevaría a estar a ojos
y en boca de todos. Entrevistas en televisión nacional, portadas de diarios y revistas, romantizaciones repulsivas, entre otras cosas. Básicamente, refregaron la cara de estos despreciables las 24 horas del día a todo un país entero por 30 años. Pero en mi opinión, la gota que rebalsó el vaso, el evento más retorcido y el que definitivamente más contribuyó a las fantasías de fama de muchos potenciales asesinos en serie, ocurrió en 1979. Ted Bundy, en ese momento el peor asesino serial en la historia de Estados Unidos, estaba teniendo el juicio que eventualmente lo terminaría sentando en la silla eléctrica. Escucha esto. Los medios no tuvieron mejor idea que hacer de ese juicio el primero en toda la historia en ser transmitido en su totalidad nacionalmente, a ojos de hombres, mujeres y niños. Fueron días en los que todo el mundo pudo ver no solo el juicio, sino a las miles de fanáticas de Bundy volviéndose locas por él. Al asesino defendiéndose él mismo con gran destreza y haciendo chistes y comentarios ocurrentes hacia los miembros del jurado. El mensaje era muy claro. No estamos viendo a ningún monstruo. Estamos viendo a una estrella. Alguien respetado, carismático, gracioso y hasta con su propio club de fans. El sueño de todo asesino serial había sido conseguido, nada más y nada menos que matando. Te invito a pensar en una mejor motivación que esa. Antes, el plomo se usaba como uno de los componentes principales en cosas como la pintura y la gasolina. Supuestamente, la exposición al plomo, especialmente de joven, puede contribuir al desarrollo de actitudes violentas. Y justo cuando dejó de usarse, en los 90, hubo una baja en la criminalidad. Por esto, muchos lo señalan como un factor importante en esta época dorada del homicidio serial. Ahora, es verdad que nadie lo sabe a ciencia cierta. Y esto, técnicamente no es imposible. Pero en mi opinión, y aclaro, esta es mi opinión, esto es una reverenda pelotudez. El plomo se usaba desde muchísimo antes de los 70, y hay millones de otros elementos ambientales que pudieron haber contribuido a este declive. Para mí, no es nada más que una coincidencia. Primero que nada, empecemos por lo obvio. La gente eventualmente se acostumbró a no confiar en extraños y aprendió a ser más cuidadosa en general. La ciencia forense avanzó enormemente y se instauraron miles de herramientas para lidiar con estos casos específicamente. Se pudo reducir el tráfico de drogas y el consumo de alcohol, y las sentencias carcelarias se volvieron más estrictas, además de que se dejó de otorgar la libertad condicional tan descuidadamente. Pero el factor más importante para mí fue la creación del Violent Criminal Apprehension Program, o VICAP, una idea espectacular del FBI, quien es la entidad más competente a la hora de atrapar asesinos seriales. VICAP consiste en una base de datos compartida entre todos los departamentos del país, en la que se cargan todos los casos conocidos donde se sospeche que pueda tratarse de un asesino o un violador serial, cosa que permitió identificar patrones muy fácilmente y rompió con la falta de comunicación previamente mencionada. Esta serie de interrogantes termina acá. En el futuro, y si Dios quiere, me gustaría poder llevar todas mis teorías a un formato mucho más profesional y extenso, y realizar una investigación muchísimo más profunda. Pero para eso se requieren recursos que no poseo. No solamente para la producción del material, sino para conseguir acceso a datos y estadísticas que no están disponibles públicamente. Habiendo dicho eso, la verdad estoy bastante contento con el trabajo que hice. Creo que hice lo mejor que pude con lo que tengo
y que mis teorías están bastante acertadas. Me considero satisfecho con las conclusiones a las que llegué. En otra nota, este canal llegó a los 200 suscriptores hace muy poco, y la verdad, quiero mandarle a todos un agradecimiento enorme por su apoyo. Es algo muy especial para mí poder hablar de los temas que me interesan y que haya personas que puedan considerarlo entretenido. De verdad, lo aprecio un montón. Se vienen más videos y les aseguro que van a ser cada vez mejores. Y de paso, me gustaría invitarlos a que me pongan en los comentarios si hay algún tema o tienen alguna idea en particular que les gustaría que cubra. De nuevo, muchas gracias de todo corazón y como siempre, te mando un abrazo y que estés bien.